colegas visitantes. La ADOFAC desea con este acto humilde rendirles un sincero pero emotivo homenaje a quienes muy gustosamente se han sumado a otras instancias educativas. Como presidente de la ADOFAC, no quisiera desaprovechar esta ocasión para exteriorizar los pensamientos personales que sus compañías me evocan y que confío que suscriban la mayoría de los colegas aquí presentes. Ante profesores como ustedes, que han consagrado su vida a la enseñanza, lo primero que me viene a la mente es la idea del gran respeto que me inspira, estimados profesores, colegas. No solo porque mis padres se encargaron en su momento de inculcarme desde pequeño, sino que por mi propia persuasión, que me otorga mi condición de profesor. El mero hecho de dedicar toda una dilatada trayectoria vital a una profesión, cualquiera que sea, ya es digno de encomio. Pero si además de esta, la de maestro, es la que nos engrandece. Término que significa una loable tarea, más bien un apostolado. El aporte al engrandecimiento de nuestra muy querida Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción forma parte de la historia que ayudaron ustedes, colegas jubilados, a construir. Y hoy lo están viendo desde la distancia. La merecida jubilación que ostentan después de muchos años en las aulas, con dedicación honesta y fiel a los principios de la institución. Creo que estarán satisfechos, entre otras razones, por el deber cumplido. Por ello, para la ADOFAC seguirán siendo ustedes, distinguidos colegas, profesores, maestros, también jubilados, vuelvo a repetir. Por ello, para la ADOFAC seguirán siendo ustedes lo más importante, porque el protagonismo nunca desaparece.